Vamos a leerlo para recordar algo que hemos estado estudiando la semana pasada y algo que nos permitirá seguir caminando en en el estudio del día de hoy. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Señor, habla nuestra vida por medio de tu palabra, por medio de este estudio, como lo has hecho hasta ahora. Haznos sensibles a tu palabra. Y sobre todo, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? En los últimos estudios nos detuvimos a examinar cómo Cristo cumplía las expectativas del oficio profético. Hicimos un recorrido, ¿no?, en la redención, de la historia de la redención. Vimos cómo Dios organizó sus planes, sus propósitos para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Y vimos el periodo de preparación donde Cristo se manifestó. Vimos también el tiempo del cumplimiento, donde comienza a cumplirse todo lo que se había hablado en cuanto al Mesías. Hemos dicho que Jesucristo es el gran profeta de Dios, porque siempre ha tenido a cargo el revelar al hombre la voluntad de Dios. Le reveló al hombre cuál era su verdadera condición, y lo vimos aún hasta de los tiempos de Noé, ¿no?, que fue uno de los ejemplos que usamos, donde nos hace referencia. Pedro nos dice que desde ese tiempo el Espíritu de Cristo estaba ministrando por medio de Noé. Luego lo vemos por medio de los demás profetas, y el mismo apóstol Pedro dice allá en Primera de Pedro que los profetas indagaban sobre lo que estaban escribiendo o investigaban, profundizaban sobre lo que se decía sobre Jesucristo. Entonces, hoy ya los apóstoles se fueron, los profetas se fueron, ya Cristo nos dejó escrito todo lo que tenía que estar escrito en su palabra, y nos encontramos aquí en Hebreos capítulo 15, 25, donde se nos dice que si desechamos al que nos habla desde el cielo, no va a haber otra forma de salvación. O sea, eso es básicamente lo que se nos está diciendo allí. En la Escritura, mis hermanos, nosotros encontramos toda la voluntad de Dios revelada. Nosotros dijimos la semana pasada también que somos esos Timoteos, ¿no? Así como Pablo encomendó a Timoteo de predicar la palabra, pues ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de ir predicando la palabra teniendo como base al gran profeta que es Cristo. Hoy vamos a mirar rápidamente quizás dos argumentos que nos permiten comprobar cómo Cristo sigue cumpliendo perfectamente con ese oficio profético. Y en primer lugar es que Cristo llena los requisitos para ser el gran profeta de Dios por la dignidad única de su persona, por la dignidad única de su persona. Entonces nosotros estamos de una u otra manera, aunque las comparaciones son odiosas, nosotros tenemos aquí a los profetas, y tenemos aquí a Cristo, el gran profeta, ¿no? Y una de las cosas que nosotros miramos es que
todos estos profetas fueron mortales. Cristo es celestial. Cristo es eterno. Usando otra palabra, los profetas, estos hombres, eran finitos, Cristo infinito. Usando otro, digamos, otro término ahí. Finito, pues que tiene un fin en algún momento. Esta vaina está como medio rara, pero bueno, ahí está. Entonces, todos estos profetas estaban sujetos a pecado. Cristo nunca pecó. Por ejemplo, Santiago en su capítulo 5 nos dice de Elías que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que aunque eran profetas, eran grandes hombres usados por Dios, también eran débiles como usted y como yo. Abraham, por ejemplo. Abraham, cuando usted habla o cuando usted mira la escritura, los judíos tenían a Abraham ¿en dónde? Arriba, o sea, Abraham es Abraham. Pero sin embargo, cuando miramos la escritura encontramos a Abraham que era un hombre que pecó en muchas ocasiones, ¿no? Entonces dice el Santiago en referencia a Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es más, por ejemplo, a ver, es Elías, sí, Elías. Yo me iba a confundir con Eliseo. Usted vio un grande acontecimiento que Dios usó a Elías de una manera poderosa. ¿Y qué pasó luego de ese acontecimiento? Le dio ahí una medio depresión, medio desánimo, estaba encerrado, asustado, desesperado. Dijo, Dios, quítame la vida. Entonces, como estamos sujetos al pecado, nos condiciona para servir y honrar a Dios como Él se lo merece. Pero Cristo en su perfección, Cristo fue tentado, pero con la diferencia que nunca pecó. Y eso lo capacita como persona cada día para poder ser ese gran profeta de Dios. Cristo declaró la voluntad de Dios a la iglesia de una manera perfecta y completa desde todas las edades, no solamente por lo que enseñaba, sino por lo que ¿qué? Sí, por lo que predicaba, enseñaba, sino por lo que ¿qué? Por lo que practicaba o por lo que hacía o por lo que vivía. Entonces hay una estrecha relación entre, vamos a ponerlo por aquí, entre la obra de Cristo y, ¿dónde lo pongo aquí? Pongamos aquí, la persona de Cristo. O sea, hay una estrecha relación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos cristianos, es que todo es fácil decir que somos cristianos. Pero la única forma de evidenciar que uno es cristiano no es por lo que digo, sino por lo que hago. O sea, nuestras acciones deben ser consecuentes con lo que creemos. Creo que esa es la mejor evidencia para mostrar a las personas de que hemos creído en Jesucristo. Y este fue el caso de Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que vivía, lo que predicaba, eso lo vivía. Ahora la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos realmente a lo que somos?
Ahora, ¿qué somos nosotros? A ver, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo? Ok, viles pecadores. ¿Qué más? ¿Qué somos nosotros? Ok, aquí está. Nueva criatura. O sea, la Biblia nos describe como que somos una nueva criatura. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otro término se nos usa a veces en la Escritura en referencia a nosotros? Ok, nacido de nuevo. ¿Qué más? Hay una frase que es muy popular en algunos círculos cristianos, y no es que sea mala, sino que simplemente ellos la han popularizado. ¿Cómo? Ok, somos apartados. Y ese apartado significa santos, ¿no? O sea que hemos sido que separados. ¿Qué más? Bueno, levante la mano pues si quiere hablar para que le pongan el microfonito para que los que estén en línea lo escuchen. Ahí está, Luisa, dígalo otra vez para que lo escuchen lo de allá. Santificados. Santificados. No, ay, no, ¿cómo se puede decir que no van a decir la palabra, hombre? ¿Cómo? Bueno, escogidos entra, pero no es la que estoy pensando. Mi esposa siempre me regaña porque me dice, o siempre me dice, es que usted quiere que gane exactamente la que usted quiere. Pues sí, a veces sí. Hay una que está, esa es muy popular en algunos círculos cristianos. ¿Alguien mencionó una parte por ahí? ¿Qué dijeron? Hijos. Ok, va por ahí, ya está cerca, le falta una parte. No. Hijos. Ok, pero no dicen de Dios. ¿Sé qué dicen? Ahí está, del rey. Somos hijos del rey. Y no estoy diciendo que sea malo, amén, yo creo. Somos hijos del rey. Pero lo usamos en un contexto diferente. Entonces, debemos actuar realmente de acuerdo a lo que somos. Sí, es cierto, el hermano Nelson dijo algo al principio. Claro, somos viles pecadores, pero esos viles pecadores, hemos sido, somos una nueva criatura, o sea, nuevo nacimiento, hemos sido transformados, hemos sido apartados, hemos sido santificados, hemos sido escogidos, somos hijos del Rey. ¿Significa todo eso ahora de que nunca pecamos? Pues no, sí vamos a pecar, pero hay una diferencia. Ya no practicamos el pecado. O sea, antes, ¿qué es practicar el pecado? Bueno, que la mentira era mi estilo de vida. Ya no es mi estilo de vida. El engaño era mi estilo de vida. El robo, etcétera, etcétera. El chisme ya era mi estilo de vida. Ya no. Los celos, el engaño, las divisiones. Pero entonces debemos comportarnos en base a lo que somos. Bueno, soy hijo del rey. ¿Cómo se debe comportar el hijo del rey? ¿Cómo se debe comportar el escogido de Dios? Los que estamos siendo santificados. Los que hemos sido apartados. Como cuando a usted de pronto le da el virus que está de moda por los últimos 2 años. Entonces normalmente alguien dice, bueno, entonces tiene el virus, entonces vamos a agarrar este plato y lo vamos a separar. Y esta cuchara, y entonces de hoy en adelante, mientras esté enfermo, este plato, esta cuchara, solamente lo va a usar ¿quién? El enfermo. Pero cuando todos estamos aliviados, yo no encuentro la primera que diga, bueno, este es el plato, no, la cuchara que le tocó o el plato que le tocó. Pero hemos sido apartados. Como hemos sido apartados, significa de que nuestro comportamiento debe ser ¿qué? Diferente. ¿Vamos a tener problemas matrimoniales entre esposos? Claro que sí. Pero la solución debe ser diferente. ¿Vamos a tener problemas con nuestros hijos que se van a querer rebelar? Claro que sí. Pero nuestra respuesta debe ser diferente. ¿Vamos a tener jefes en el trabajo que van a ser malos jefes? Claro que sí. Pero ¿cómo vamos a responder nosotros como hijos de Dios? Y ahí es que marcamos la diferencia. No es tanto decir yo soy cristiano. En las redes sociales, ¿tendemos que cerrar las redes sociales? Pues no, bueno, ya eso es, digamos, personal. Ya cada quien verá si las hace, si las veo o no las cierra. Pero si las tengo, ¿cómo me voy a comportar en las redes sociales? Ahora, si usted quiere que todo el mundo le dé like a todo lo que usted llega, ya sabe lo que tiene que hacer.
Ahora, si no quiere que le den like a lo que usted ponga, ya también sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya uno aprende a identificar qué puede poner usted si usted quiere que la gente empiece a compartir a lo loco. Pero es otro tema. Entonces, ¿será que hay una coherencia entre lo que hacemos y en lo que somos? Y no solamente aquí, porque es que aquí es fácil, sería en nuestro saliendo de este lugar, hay una coherencia. ¿Será que en mi trabajo yo puedo ir a preguntarles a ellos y decirles, oiga, verdaderamente, ¿usted cree que yo soy cristiano? Y un día, hace unos años ya, estábamos trabajando con alguien, teníamos poco tiempo de conocer a esa persona, y entre las conversaciones por ahí un día, yo me atreví y le pregunté, le dije, oye, la pregunta, y ya el tiempo que usted está trabajando aquí, compartiendo conmigo, con mi esposa, con nosotros, yo le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo me estoy comportando? Si realmente actúo de la forma correcta que debería actuar. Gracias a Dios, pues no sé si me mintieron o me dijeron la verdad, pues esperamos que haya sido la verdad. Me dijo, no, está bien. O sea, hay una coherencia. Que en algún momento me equivoqué, claro que sí, ¿no? Pues sí, que sí. Pero yo lo he dicho muchas veces, para medir se mide por un patrón, no por un error, sino por un patrón de comportamiento de esa persona, ¿no? Creo que es la forma para hacerlo. Entonces, si examinamos, como dice el Salmo 139, ¿no? Examíname, oh Dios. Yo a veces me pongo a pensar, porque a veces nos vamos con la finta del pecado de David, pero la Biblia nos describe a David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando uno ve las oraciones de David, por ejemplo, esa oración donde dice, Señor, examíname, oh Dios, pruébame. O sea, ¿cuándo fue la última vez que nosotros realmente nos presentamos delante del Señor y decirle, Señor, realmente examíname? O sea, ¿sabe lo que es uno pedirle a Dios que lo examine? O sea, es ponerse usted bajo una lupa gigante, ¿no? Como cuando estaban haciendo el cambio al HD, a la alta definición, que las comentaristas decían, uy, ahora sí se nos van a ver todas las arrugas, o sea, mira la preocupación de estas personas. Pero entonces la idea, o sea, decirle a Dios, Dios, examíname, es como ponerse usted en un lente gigante donde se le va a ver hasta el más mínimo detalle. Y David oraba de esa manera. Examíname, oh Dios, por eso se conoce con un corazón. Entonces, hermano, y lo interesante no es eso, es que si yo le digo a Dios, examíname, y Dios comienza a examinarme, y en el examen su espíritu me redarguye de pecado, y me dice, mira, tu estilo de vida no es coherente con esto que dices creer, no es coherente con tu definición de que eres hijo del rey o hijo de Dios. ¿Cuál debe ser la respuesta del hijo de Dios frente a eso? Los cambios, dice la hermana. ¿Cómo? Arrepentimiento. Corregir. Es corregir. Así que si realmente es cristiano, la respuesta es automáticamente, hombre, voy a corregir. El que no es cristiano o el que no es creyente o el que no ha creído, simplemente no corrige. Y vamos a tener algo que podemos llamar conocimiento intelectual. ¿Qué es un conocimiento intelectual? Bueno, que usted tiene un conocimiento, pero ese conocimiento no te lleva a nada. No te lleva a producir cambios. Otra forma de decirlo, si queremos utilizarlo más bíblicamente, una palabra más bíblica, es simplemente tener la misma fe que tienen los demonios.
Quizás para alguien que sí, pastor, es que ya le está metiendo cosas que no es bíblica. Más bíblico, bueno, la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Ellos creen en Dios. Ellos creen que Dios existe, ellos creen que Dios va a venir, ellos creen que van a ser condenados, ellos creen todo eso. La pregunta es, ¿todo eso que creen de Dios ha afectado sus vidas? No. ¿Siguen viviendo igual? Y tristemente a veces en la congregación habemos muchos con la fe de los demonios. Creemos que Dios va a volver, creemos que hay que ofrendar, creemos que hay que creemos que Cristo, creemos que Cristo, creemos que hay que orar, pero no oramos. Creemos que hay que congregarnos, pero no nos congregamos. Creemos que hay que ofrendar y no ofrendamos. Creemos que hay que amarnos los unos a los otros y nos despedazamos los unos a los otros. Creemos que tenemos que tolerarnos y no nos toleramos. Creemos que tenemos que ser pacientes los unos con los otros y no somos pacientes. Creemos en que Dios nos ha dado dones para la edificación de la iglesia, pero yo mi don lo tengo escondido y no quiero edificar a nadie. ¿Sigo? ¿Qué otro ejemplo puedo dar? Creemos que tenemos que hablarle que solamente se van a salvar por la predicación del evangelio, pero no predicamos el evangelio. ¿Qué otro? ¿Qué otro? A ver, eso no lo tenía escrito, entonces pues me cuesta un poquito más. Y así sucesivamente. Creemos una cantidad de cosas. Creemos que sí, Él es el Señor, pero Él no gobierna mi vida. Yo hago lo que yo quiero. Y que nadie me diga nada. Creemos que Dios al que ama toma por hijo, lo disciplina, pero cuando me disciplinan a mí, entonces me hago enemigo de los que me disciplinan. O cuando Dios está tratando conmigo, ¿y por qué a mí Dios? ¿Y por qué a mí Dios? ¿Y por qué a mí? Creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, pero cuando estamos pasando por un momento de dificultad, entonces decimos, ¿y dónde está Dios que no lo veo? ¿Dónde está Dios que no lo veo? Y aquí nos podríamos quedar sacando ejemplos. Tenemos, muchas veces practicamos la fe de los demonios. No ha afectado en nada nuestra vida. Así que tiene que haber una coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Y eso lo vemos en la vida de ¿quién? De Jesucristo. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 15 y 16, por favor. Juan capítulo 1, versículo 15. Dice Juan, dando testimonio de él, o sea, de Cristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Yo creo que esto nos presenta unos detalles interesantes de la persona de Cristo. Aquí encontramos a Juan, todos sabemos que estaba preparando el camino del Señor Jesucristo. Y empieza a hablar él de la superioridad de Jesucristo sobre el resto, incluyéndose él mismo. La superioridad de Cristo sobre todos. Lo busco aquí. Porque aunque Jesucristo apareció públicamente después de Juan el Bautista y era menor que Juan el Bautista biológicamente, Juan en este pasaje lo identifica como ¿qué? ¿Cómo lo identifica Juan en este pasaje? Duro, hermano Nelson, por favor. Antes. Dice antes que él, dice el hermano.
Yo lo puse antes de todo. Lo presenta como antes de todo. O sea, si Juan tuviera que hablar de derechos de antigüedad, como lo dije, biológicamente Juan era mayor. O sea, Juan lo aventajaba. Juan había comenzado su ministerio primero que el Señor Jesucristo. Pero Juan lo identifica rápidamente y nos dice que Cristo era antes que Él, antes que todo. Ahora, y note algo que Juan no solamente reconoce a Jesús antes que Juan, no lo reconoce superior a Juan, sino que lo reconoce como superior a Moisés. ¿Dónde sacó eso? Versículo 17, allá en 1 de Juan. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dado, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, estas palabras causaron un problema a los judíos o a los primeros oyentes. ¿Por qué usted dirá? Muy fácil, mis hermanos. Porque para los judíos lo máximo en cuanto a profetas era ¿quién? Era Moisés. Lo máximo en cuanto a los profetas era Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque ¿a través de quién fue dada la ley? Moisés. Fue dada la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil, todo fue a través de él. ¿A través de quién fueron liberados de la esclavitud en Egipto? Entonces Moisés para ellos era intocable. Y a pesar de que la Escritura reconoce todo lo que Dios hizo a través de Moisés, o Cristo hizo a través de Moisés, aquí la Escritura nos presenta a Jesucristo superior en dignidad, en trabajo y en todo sobre Moisés. Y esto les cayó a esta gente como una patada en el hígado o un puñetazo en el hígado. Dicen los que saben que un puñetazo en el hígado a usted le da un corrientazo y chao. No hay forma de que usted se sostenga, simplemente el cuerpo se desgonza. Dicen los boxeadores, yo no sé mucho de eso. Hebreos capítulo 3, por ejemplo, lo puede usted leer también. Va un poco más allá porque nos presenta no solo la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, todo ser creado, nos presenta la superioridad de Jesucristo aún sobre Moisés. Es más, Cristo es aún superior a otro de el primero de los patriarcas, que también para ellos era lo máximo. ¿Quién era? Abraham. O sea, ellos estaban Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, los meros meros. Y digamos algunas cosas sobre Moisés. Moisés se nos dice que fue que se encontró con el Señor cara a cara en el monte Sinaí. A él se le dieron las tablas de la ley. Todo lo que Dios quería revelar al pueblo lo reveló a través de él. A Moisés se le reveló, se le permitió escribir lo que usted y yo conocemos hoy como el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. Así que Moisés ocupaba un lugar especial en el pueblo de Israel. Y ahora llega Juan el Bautista, un hombre que también era respetado por ellos, porque lo respetaban. Recuerde cuando Jesús les preguntó cuando preguntaron sobre la autoridad de él o algo le preguntaron, él les dijo, yo les pregunto algo sobre Juan el Bautista a ustedes. ¿Sobre el bautismo era?
Le dijeron, ¿es de Dios o de los hombres? Algo le preguntaron sobre Juan el Bautista. Y ellos dijeron, si decimos que es de los hombres, que no es de los hombres, pues nos echamos al pueblo de enemigo, porque lo creen. Y si le decimos que es de Dios, que no era de Dios, pues tampoco podemos decir porque sí. O sea, Juan el Bautista también era de alto respeto sobre ellos. Ahora llega Juan y les dice, señores, ese que ustedes ven allá, lo más seguro que algunos pensaron, ¿quién? ¿El hijo del carpintero? Él tiene una autoridad mayor a la del profeta Moisés. Y nos dice aquí en el pasaje, en el versículo 17, que sí, que leemos, que es por Jesús quien se nos ha dado la gracia y la verdad. O sea, tenemos un profeta con una revelación mucho más alta y superior a la de Moisés. Porque esta revelación de Jesús, o sea, la revelación, a ver, bueno, lo voy a decir más adelante, bueno, un poquitico. A ver, ¿qué iba a decir? Ya no sé. Bueno, me confundí por meter otra cosa. Mire, esta revelación de Jesús, más alta, la gracia y la verdad, tenía como propósito salvar a los pecadores. Propósito de redención. Ese fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo se encarnó. Por eso vino a vivir entre nosotros, para cumplir las demandas de la ley que ningún hombre podía cumplir. Porque Santiago es claro. Santiago dice que con uno que falles, con uno, ¿qué pasa con el resto? Fallaste con el resto. Eso dice la ley. Usted puede haber manejado muy bien por, no sé, por mucho tiempo, y una que falla y lo pilla y lo atrapa en policía, ¿qué pasa? Ahí no hay cuento. No, mira, oficial, que llevo, no sé, 30 años y nunca me... Nada, pum, tome. Si le va bien, sale con un warning. Miren algo interesante, yo a ver cómo lo alineo. Porque dice que por Moisés nos fue dada la ley. A ver que sí, borremos aquí. Yo, el que copió, copió, el que tomó foto, y el que no hizo ninguno de las anteriores, pues, ¿qué más? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Romanos 7:7. La ley nos muestra qué es pecado. Esa fue la ley que nos presentó el profeta Moisés. Pregunto, ¿esa ley salva? No. Si la cumple, pero como no la podemos cumplir, o sea, fue dada para llevarnos al convencimiento del pecado. Pablo dice, ¿no? Yo, ¿cómo voy a saber qué es pecado si la ley no me dice lo que es pecado? Ningún hombre puede entrar en el reino de los cielos cumpliendo esa ley porque es imposible. Pero luego Cristo viene y nos revela, según lo que estamos aquí, la gracia y la verdad. Una revelación mayor. Porque ya sabemos que es pecado, ahora la gracia nos muestra cómo puedes tú ser salvado de esa condenación por violar la ley. Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso es que Cristo se nos ha revelado
como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces en Cristo encontramos cómo Dios nos muestra su gracia y su verdad. Y ya sabemos lo que es gracia, ¿no? Nos muestra ese don inmerecido. No lo merecíamos. No es de nosotros. No hay mérito alguno. Y yo creo que quizás el mayor ejemplo que uno puede tener es con el hijo. O el papá y la mamá ama al hijo es simplemente por gracia. ¿Qué tiene que hacer un hijo para que usted lo ame más? ¿Peinarse más bonito? ¿Vestirse más bonito? No. Y el papá y la mamá, los papás a veces pues nos acusan de que a veces somos un poquitico más duros con los muchachos, pero también tenemos nuestro corazoncito. Y no tienen que hacer nada, o sea, y cuando un muchacho se comporta mal, pues hombre, uno como papá pues, y como mamá se molesta, pero eso no disminuye el amor que uno tiene por él. ¿O me equivoco los que son padres? Los que no son padres estarán pensando, ¿y eso cómo se come? Bueno, el día que tenga hijos entenderá. La gracia de Dios es el amor de Dios. ¿Merecíamos que Dios nos mirara? ¿Merecíamos que Dios enviara a su Hijo? ¿Merecíamos que Dios nos mostrara ese camino? No. Pero Él por su amor lo hace. Así que la revelación de Cristo supera la revelación dada por Moisés. Moisés nos mostró que era pecado. La gracia ahora nos muestra la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Ahora mire el versículo 18 de primera de Juan 1:18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí encontramos algo que a veces aparenta una paradoja, o sea, una contradicción, y que algunos de los enemigos del Evangelio tratan de usar para distorsionar el Evangelio, para probar de que Dios no existe, o para probar que la Biblia se contradice entre sí, pero la Biblia no se contradice. Ay, ¿cómo es posible que digan que a Dios nadie lo puede ver? Y la Biblia dice que Moisés lo vio cara a cara. Así ve, ahí está la contradicción. Y se pegan de esas cosas para tratar de negar lo innegable. Yo digo, si Dios no existe, entonces ¿cuál es el afán de probar que no existe si no existe? Están desesperados tratando de probarlo. Y yo sigo diciendo, yo, Dixon Klinger, Rincón, yo no tengo la fe suficiente que tienen los ateos, porque se necesita mucha fe para ser ateo. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque para creer que todo lo que usted tiene se creó de la nada se necesita mucha fe, demasiada, y yo no tengo ese tipo de fe. Yo soy más, no sé cuál sería la frase, mi fe es basada en conocimiento, ¿no? Que lo que estoy viendo, la naturaleza, el funcionamiento de todo, fue obra de una mente maestra, Dios. No fue el producto de la explosión ni de la casualidad. Fue la obra de Dios, de alguien que lo pensó y lo diseñó de una forma tan perfecta. La última vez que estudié el sistema solar estaba por allá, no me acuerdo en qué año fue siquiera. Y es tan hermoso lo que describen, y cuando uno ve todo eso, creo que eso me aferra más a creer en el Dios inteligente al cual sirvo y creo. Ahora, es cierto, la Biblia dice que Moisés habló cara a cara con Dios, pero ya explicamos en algún momento, ¿no?, que esto implica intimidad, no que literalmente lo vio a la cara. Es una expresión para llevarnos a nosotros a entender la intimidad que había entre Dios, porque Dios pues literalmente no tiene cara. Pero también es cierto, como dice la Escritura, que a Dios nadie lo ha visto jamás.
algunos comentaristas, esto no es para debatirlo, sino que simplemente lo voy a compartir, ¿no? Algunos comentaristas dicen que realmente lo que andaba viendo Moisés ya en el Sinaí era la segunda persona de la Trinidad, que luego sería encarnada y que llevaría a cabo el plan de redención, ¿no? No es para discutir, pero simplemente lo comparto, cosas que uno lee y suenan buenas compartirlas. Vamos a 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice allí. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno, sea, hermano, eternamente y para siempre. Y termina él allí con un fuerte amén, es decir, así sea. Lo que tenemos claro es que no se puede conocer de Él o de Dios lo que Dios mismo nos revele de sí, mis hermanos. Apréndaselo. No se puede conocer de Dios nada que Él mismo no revele. No tenemos más información de Dios de la que Él quiera revelar o que Él haya querido revelar. Ahí una vez más entra Deuteronomio 29:29. Hay cosas secretas que pertenecen a Él. Así de simple. Así que por lo tanto, Dios no es objeto de investigación del hombre. Podemos tratar, como describe la teología, no estudio de Dios, como tratar de entender o estudiar lo que Él se ha revelado de nosotros. Hermano, las capacidades que nosotros los seres humanos tenemos no pueden llegar a la profundidad de Dios. Hermano, la profundidad de Dios nos supera. Y eso que nosotros, imagínense, y eso que según los científicos, nosotros no usamos a toda la capacidad el cerebro que tenemos. ¿Qué tal que lo usáramos, pues, a toda la capacidad, o sea, de inteligencia y todo lo demás, de coeficiente intelectual? Hermano, nos supera. Y si usted quiere ver cómo la grandeza de Dios nos supera, váyale a Job. Es que, hermano, es que leer Job, versículo 38, del capítulo 38 en adelante, hermano, nos supera. Y luego Job, que en el capítulo 1, se nos dice que era un hombre temeroso de Dios, que era apartado de Dios, que no hacía el mal. Una descripción tan tremenda de Job. Y uno dice, wow. Y luego Job, después de que se choca y Dios le permite entender algunas grandezas, él al final dice, oh, de oídas te había oído, mas ahora realmente mis ojos te ven. Ahora piense por un momento, si Job antes se comportaba de tremenda manera, medio entendiendo a Dios, imagínense ahora luego que él dice, ahora realmente mis ojos te están viendo. Entonces nos supera por completo. A veces tratamos de buscarle, como dicen por ahí, la quinta pata a la mesa. O al gato es que dicen, no sé. ¿Das tres patas al gato? El hombre no puede traspasar ni siquiera un paso del conocimiento de Dios a menos que Dios lo permita. Vaya a 1 Corintios 2:11, donde nos dice que nadie conoce las cosas de Dios. Y a veces queremos indagar cosas que no nos competen. Me acuerdo de Pedro.
de Pedro, cuando Pedro, a ver, era Pedro, ¿quién era? Oh, sí, cuando Pedro, el Señor Jesús está hablando con Pedro y escribiendo con Pedro lo que va a pasar con su vida, y a lo que Pedro no le dice nada, a lo que Dios no le dice nada al otro apóstol, y Pedro pregunta, hey Señor, ¿y a qué qué? ¿Y a aquel qué? ¿Qué le contestó Jesús? Ven, Pedrito, te explico. Le dijo, en otras palabras, no se ha metido. O sea, ocúpate de lo tuyo, Pedro, porque Pedro quería ver qué pasaba. Y le dijo, si yo quiero que él quede conmigo hasta su muerte, ¿a ti qué? En otras palabras, ¿a ti qué te importa? Es una forma más diplomática, ¿no? ¿Qué te importa? Mira lo que dice, que dije en 1 Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ese cuento de que, ay, ya sé lo que estás pensando. No, usted no sabe lo que estoy pensando. Porque aquí dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Así que no se engañe ni mienta, usted no sabe lo que el otro está pensando. Se imagina otra cosa. École, esa cuestión, ahí está un ejemplo, gracias mi hermana, el ejemplo perfecto. Sí, nadie pasó de adivino, o sea, ese curso lo hice y lo perdí, me descalificaron. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí es donde encajamos a Cristo y ya lo hemos dicho en varias ocasiones. La Escritura dice que en Juan 1:18, el unigénito que está en el seno del Padre, está en la intimidad con el Padre, nos lo ha dado a conocer, o sea, nos lo ha revelado. Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús empezó a hacerle dibujos, ¿cierto? No, le dijo Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, nadie lo puede ver, pero Cristo que estuvo en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Él que habita en esa luz inaccesible, la segunda persona de la Trinidad, aquel que es mayor en dignidad, en autoridad, que Juan el Bautista, que Abraham, que Jacob, que Isaac, que Moisés. Y que todos los profetas, el que tiene la mayor autoridad, el que ha estado directamente con Dios, solo Él nos lo ha revelado. Él nos revela al Padre. Y mire algo interesante, para dejarlo aquí por hoy. Todos los profetas, ya lo borré. Todos los profetas hablaron de qué. Todos los profetas, me acordé, no saben lo que estoy pensando, no lo van a decir. No. Recuerde que, a ver, les voy a decir para ayudarlos. Los profetas eran ¿qué? La boca de Dios. Los profetas eran la boca de Dios. ¿Qué hablaban los profetas? École. O sea, los profetas hablaban única y exclusivamente lo que Dios les daba a conocer. Pero con Cristo no ocurre así. Porque Él está ¿en dónde? En el seno del Padre. En la intimidad. O sea, a Él no le dijeron. Él vive en la eternidad. Él es Dios. Juan dice que en el principio era ¿qué? El verbo ¿qué? Estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso Él es el profeta que ha venido al mundo, el máximo profeta que revela a la iglesia la voluntad del Padre. Y eso lo encontramos claramente en todas las Escrituras. El Hijo conoce plenamente al Padre, porque Él es Dios.
con el Padre. Él es parte del Dios Trino, de la deidad, comparten la misma deidad, comparten la misma esencia. Por eso nosotros como iglesia creemos que el Espíritu Santo es Dios, creemos que Jesús es Dios, creemos que el Padre es Dios. Nosotros por allá creen otras cosas, pero nosotros creemos lo que enseña la Escritura. Así que tenemos el mayor profeta. Y como tenemos el mayor profeta, no tenemos que buscar que nadie más nos diga algo más sobre Dios. Lo que tenemos que hacer es estudiar lo que Él ya dijo sobre Dios, sobre Él mismo. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando escuchamos a alguien que nos está predicando la palabra sobre Dios, pues entonces nosotros simplemente vamos a lo que está registrado en la Escritura. Dice Hechos, Hechos 11, 17 o 17, 11, que los hermanos de Berea no solo escuchaban la palabra con solicitud, sino que se iban a investigar, se iban a comprobar, a ver lo que dice Pablito, a ver si es cierto. Y no era Klinger el que estaba predicando, era el apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, el teólogo llamado directamente por el Señor Jesucristo, preparado con los otros apóstoles. Y la gente no tragaba entero. Pero hoy, no, porque el pastor lo dijo. No andan por allá diciendo porque el pastor lo dijo. A mí no me meten en ese rollo. Sí, bueno, aunque lo dije, pero analice la Escritura. Y entonces si analizó lo que yo dije y es de acuerdo a la Escritura, diga, la Escritura dice, y el pastor enseñó. Son dos cosas diferentes. Porque hoy un pastor dijo y todo el mundo está, no, que ya, porque el pastor lo dijo, sí, pero ¿qué dice la Escritura? A ver, ¿qué dice la Escritura? Si lo que ese pastor dijo está alineado con la Escritura, entonces no fue el pastor, la Escritura lo dijo. Dios lo dijo a través de ese pastor, como dice Tesalonicenses, recibieron la palabra proveniente, no como del hombre que la habló, sino de Dios. Dejémoslo ahí, la próxima semana hablamos del otro, de la segunda o requisito en Cristo como profeta. Vamos a ver una de sus características. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Te damos gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Salvador, porque nos reveló tu grandeza, tu santidad, tu pureza. Nos reveló nuestra condición delante de ti. Nos reveló nuestra incapacidad como seres humanos. Pero al mismo tiempo se reveló a Él mismo como nuestro único ayudante, como nuestro único medio, como nuestro único camino de salvación, como la única verdad. Señor, oramos para que cada día podamos depender 100% de ti y confiar en lo que tu palabra enseña, en lo que tú ya revelaste. Señor, y que todo lo que escuchemos podamos tomarnos un momento más para poder analizar a la luz de tu palabra y poder concluir con un amén, así es, o con un simplemente lo rechazo porque no proviene de ti. Enséñanos a probar los espíritus, como enseña Juan. Padre, estamos en una carrera de resistencia donde como seres humanos somos propensos a fallar. Pero clamamos a tu Espíritu, al Consolador, al que tú nos dejaste, al que nos va a ayudar, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, para que cada día podamos serte fieles, podamos
perseverar. Señor, que podamos poner en práctica lo que decimos que creemos. Señor, para que podamos reflejar al mundo lo que tú has hecho con unos viles pecadores que sacaste del lodo cenagoso. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.